se ha abierto un debate sobre los restos de Cristóbal Colón bueno, en México. Es decir, se ha abierto un debate en torno a lo que es, pues también la relación con España, la relación con México, la relación con América. Para unos es cortina de humo, para unos es estrategia del presidente, para otros es necesario. En España también, pues algunas voces se han burlado de nosotros, entre ellas el expresidente Aznar. Se ha quitado la estatua de Cristóbal Colón en Paseo de la Reforma, y también incluso otros personajes de la conquista, doctor, que siguen aquí en México. Los saludo con mucho gusto. Usted es especialista en el tema. El doctor José Antonio Crespo es autor de Trilogía de la Conquista, tres libros muy buenos que se los recomendamos mucho y que ya los presentó aquí en Hermosillo, y también Contra la Historia Oficial. Lo que le decíamos, lo hemos parafraseado aquí, su material de cómo nos han contado la historia, pues prácticamente torcida, pero ahora también se intenta torcer la historia en algunos ámbitos de la vida política nacional. Doctor José Antonio Crespo, buenos días, bienvenido a Proyecto Puente. ¿Qué tal? Buenos días, Luis Alberto. Pues efectivamente, como dices, ¿no? La historia oficial, por cierto, en todas partes del mundo, la historia que se enseña a los niños, tiene un fuerte sesgo político en beneficio del régimen vigente, y en particular muchas veces del gobierno vigente, pero en términos generales del régimen que prevalece. Entonces, mi- eh, A ver, una historia. doctor, lo vamos a volver a contactar porque está fallando. A ver, por favor, la línea. El doctor decía que la historia es contada por, pues, la fuerza prevaleciente, ¿no? O el gobierno o vigente, o también los poderosos o los triunfadores, ¿no? Pero siempre hay versiones, como le digo, incluso a la hora de abordar un tema, es sano abordar varios autores, es sano abordar varios libros, no quedarse con una visión, como a la hora de escuchar medios, también siempre lo he dicho. Aunque confiamos y defendemos y estamos seguros que le damos la mejor información, siempre es sano tener diferentes versiones de todo. Se aplica a todo, y en la historia más. Entonces, sí es, yo creo, pertinente el debate, porque entre más nos documentemos, entre más tengamos, vaya, información de temas, pues más vamos a estar preparados incluso para opinar o para pensar, para decidir, para la vida misma, ¿eh? La información es poder, y eso es sin duda muy cierto. Pero aquí se ha abierto un debate interesante, porque también el presidente Andrés Manuel López Obrador se mueve mucho por símbolos. Es decir, ¿qué significó la caída de la estatua de Cristóbal Colón? Que también ha caído y la han tumbado en muchas partes del mundo, ¿eh? Lo hemos abordado el tema también al respecto. Está el doctor José Antonio Crespo. Adelante, ¿está el doctor? Sí. Adelante, doctor. Me decía que la historia es contada por los gobiernos o los poderosos, siempre los que triunfan, vaya. El régimen, básicamente, y ellos van deformando la historia de manera deliberada en favor de ellos mismos. Y hay muchas omisiones, normalmente es muy maniquea, están los buenos, que siempre se identifican con el régimen vigente, o el gobierno vigente, y los villanos, que son totalmente nefastos, que nunca aportaron nada para el país en cuestión. Es una visión como de cuento de hadas, cuento para niños. Pues sí, enseñan oficiales, la historia oficial, pues en las escuelas para los niños, en la primera educación, y luego después los adultos, si se interesan en historia, tienen que hacer el esfuerzo o tener el interés, pero ver cómo pasaron las cosas, y suele ser muy distinto. Académica, la historia ya sin ese maniqueísmo, pues te encuentras con que muchos héroes sí incurrieron en varias faltas, pero las historias oficiales se las perdón. Nunca Doctor, las menciona. doctor, Sí. se sigue fallando la comunicación, se corta de repente. Me da mucha pena y es muy interesante lo que está diciendo. A ver, adelante, doctor. Ahora sí, adelante, me decía. Ya uno descubre después que muchos héroes que se empoderaron no eran ni héroes ni tenía caso empoderarlos. No, o quizás sí aportaron mucho al país, pero tuvieron algunas fallas, algunas traiciones, algunas ilegalidades, en fin. Es decir, son seres humanos con virtudes
Bien, los villanos. Muchas veces te metes a la vida de los villanos, de los que están prácticamente del lado oscuro del país, y resulta que pudieron aportar cosas al país, ¿no? Pues un ejemplo muy claro en México es tanto Iturbide como Santana. Los dos aportaron cosas importantes al país, pero también incurrieron pues, en vicios, matanzas, traiciones a veces, etcétera, ¿no? Que Porfirio Díaz igual, Porfirio Díaz otro de los villanos, aportó muchísimo para el país, para su organización, y sin embargo sí llegó a ser dictador, por supuesto. En fin, la historia es compleja, la historia no es manera, pero los gobiernos así la quieren presentar. Realmente lo vemos en todos lados. Lo que me parece aquí, en el caso de López Obrador, es que él constantemente, de manera mucho más constante, mucho más fuerte, usa la historia oficial que ya existe, pero la aplica a los tiempos actuales de manera contundente, de tal manera que establezca una línea de buenos que viene desde los indígenas, todos los pueblos nativos, que se presentan algo así como el noble salvaje, cuando la gente buena. O sea, la primera impresión de los europeos sobre los indígenas es que la gente nada de que no tenían Doctor, maldad. me da mucha pena, pero es que se sigue cortando. A ver, vamos a adelantar el corte y volvemos con usted, doctor José Antonio Crespo. Se sigue Bien. cortando, me da mucha pena. Es recurrente y es muy sumamente interesante lo que está diciendo. Vuelvo con el doctor José Antonio Crespo para entender un poco el debate actual que se ha abierto sobre la conquista, la parte oficial contada también y el replanteamiento que propone el presidente López Obrador, los alcances, pros y contras. Volvemos. Estoy con el doctor José Antonio Crespo, ya cambiamos de línea también y él se movió de lugar. De repente las líneas así en la Ciudad de México hay complicaciones, así que dispénsenos usted. Estamos tratando de reinterpretar cómo reinterpreta la historia, de interpretar cómo reinterpreta la historia el presidente Andrés Manuel López Obrador y este debate que ciertamente creo firmemente que durante nuestra formación académica, durante nuestra infancia, nos han contado una historia retorcida. Durante la primaria nos dijeron que Cristóbal Colón había descubierto América porque la Tierra era redonda. Sí, pero después vienes a descubrir que simple y sencillamente eran los intereses del colonialismo europeo del momento, de los reyes católicos que pues prácticamente querían o ellos intentaban ese expansionismo del capitalismo como ellos lo impusieron a través de la conquista, a través de la sangre. Pero, doctor, y el presidente abre este debate de los restos de Cristóbal Colón, los restos de los conquistadores. Así es. Bueno, como decíamos, hay que matizar. Fíjate que el objetivo original de los viajes de Colón, respaldados por la colonia española, no era conquistar América porque ni siquiera sabían que existía otro continente, era llegar a Asia. Y no pensaban que lo fueran a conquistar militarmente porque Asia ya sabían que estaba mucho más desarrollado en muchos sentidos. Se trataba de comerciar, por un lado, de facilitar el comercio, se habían cerrado los caminos tradicionales, que estaban en manos de los musulmanes ya. Ese era el objetivo real. Y la evangelización. Sí, la idea de que había que expandir el cristianismo tanto como se pudiera, pero tampoco pensaban que lo iban a hacer con las armas en la mano, tratándose de Japón o China. Entonces las intenciones originales, por eso digo que hay que matizar las cosas, no eran lo que después ocurrió. Colón ni siquiera nunca se supo que estaba en un nuevo continente, desde luego pensó que llegó a islas menos desarrolladas que lo que pensaban que había en Asia, y entonces sí, Colón, y ahí sí es la parte, digamos, negativa de él, no solamente fue un geógrafo, navegador, etcétera, sino que ya conociendo a la población indígena, que al principio lo que decíamos la consideró como noble, desinteresada, un pueblo muy gente honesta, poco perversa, aunque ya después empezaron a decirle que habían otros pueblos diferentes a los que conoció originalmente, que entre ellos se peleaban. Entonces también esa idea de que la unidad indígena, no, a los pueblos donde llegó él eran atacados y agredidos permanentemente por los caribes. Era un pueblo muy agresivo, además antropófago, había mucho canibalismo en América. No todos los pueblos eran, pero muchos sí. Pero estos caribes eran verdaderamente perversos,
E incluso los indígenas también ahí pensaron que los europeos al llegar a su tierra les ayudarían a contener y a eventualmente deshacerse de los caribes, cosa que sí ocurrió, por cierto. Entonces las cosas son combinables. Eso de la resistencia de los indígenas, pues ese símbolo que decimos de la historia, donde del pueblo, de los pueblos originales, surge después, vienen los españoles y son los malos, no los otros indígenas que también se peleaban. Es decir, la conquista la hicieron también los tlaxcaltecas, la de Tenochtitlán, pero no solo la de Tenochtitlán, los tlaxcaltecas siguieron siendo el principal ejército de los españoles aquí en lo que fue después México, para seguir conquistando y sometiendo otros pueblos, incluyendo más al norte, etcétera, al sur. Eran los tlaxcaltecas el principal ejército de los españoles. Entonces la cosa no es tan maniquea, pero así está diseñada la historia. Los españoles son los malos, después viene la independencia, por supuesto, algo positivo, Hidalgo, etcétera, y luego los liberales, y luego la revolución. Y aquí el truco retórico es que el movimiento de López Obrador, su partido, él personalmente y los que lo siguen, son herederos de todos estos movimientos, ¿sí? Independencia, los liberales, la revolución y los obradoristas. Y todos los que hoy, por diferentes razones, no estemos de acuerdo con mucho de lo que haga López Obrador, repito, desde razones ideológicas, técnicas, de especialidad, de diversos temas, venimos de la rama de los españoles conservadores, explotadores, conquistadores, y luego de los realistas, y luego los conservadores del siglo XIX, Porfirio Díaz, y los reaccionarios frente a la revolución. Pues es demasiado burdo, diría yo, esta forma de manejar la historia, que sin embargo los seguidores o muchos de los seguidores de López Obrador la toman tal cual y efectivamente empiezan a considerar a los críticos, a los disidentes de López Obrador, pues como herederos de Santana y de Maximiliano, ¿no? Esa es la retórica de López Obrador. Y sí le llega a mucha de la gente que le sigue, pero es evidentemente algo muy maniqueo, muy rudimentario, muy simplificado. Por ejemplo, otra cosa, efectivamente Colón, sí, en muchas partes de América ya han quitado sus estatuas, porque decíamos, no solamente fue el navegador, algo pues, respetable, incluso digno de admiración, sí, bueno, se aventó a buscar el viaje de circunnavegación, se topó con América accidentalmente, pero es algo digno de reconocer desde el punto de vista de navegador, de geógrafo, etcétera. Pero ya Debate cuando vio... ocioso, es lo que quiere decir usted, doctor. Es un debate ocioso. Bueno, pues hay que entender la historia, eso sí. Lo que digo es, sí es cierto que la otra parte negativa de Colón, al ver que no llegó a donde quería llegar, sino nada más a puros pueblos que y a él tampoco le tocó saber que tenía mucho oro y todo, se le ocurrió que la forma de tener un rendimiento económico era hacer esclavos a los indígenas. Y empezó con la esclavitud, pero había en el matiz, la corona española empezó a poner límites a la esclavitud y aceptó muchas leyes, las leyes de las Indias, que protegían a los indígenas en buena medida. O sea, tampoco es cierta la imagen de que los reyes de España aceptaron perfectamente la explotación y la esclavitud. No, y la reina Isabel de hecho le reclamó a Colón, porque Colón le mandó algunos esclavos, y la reina Isabel dijo, oye, no se trata de esclavizar, se trata de evangelizar. Y sí, trabajar y llevar comercios y todo eso, pero paradójicamente los reyes de España protegieron con las leyes de las Indias lo más que se podía a los indígenas, ¿no? Entonces la cosa, te digo, no es tan maniquea. Sí es cierto que en muchos lados ya la estatua de Colón estorba, porque simboliza justamente todo lo que vino después en términos de explotación por parte de europeos, pero no solo de los europeos, sino muchos pueblos indígenas también. Pero eso es lo que simboliza Colón. Entiendo entonces que en muchos lugares de América digan, oye, pues no tenemos por qué tener una estatua de Colón, si él también introdujo aquí explotación, esclavitud. Es verdad, esa parte es verdad. Bueno, pues para mí no hay mayor problema que quiten la estatua de Colón, que la pongan, pues que siga ahí en España, pero aquí no. Y entiendo el simbolismo de decir, pues, una estatua indígena. En fin, podías tú poner también algún otro personaje concreto de carne y hueso,
de los que hayan aportado algo a México, algunos de los héroes, incluso pues ya está Cuauhtémoc, en fin, podías encontrar algún otro por ahí que pudiera ser representar Jicotencatl el joven, que también ahí tiene estatuas por ahí. Pero bueno, no importa, si lo que se trata de simbolizar es también el origen parcial, no total, indígena de México, la otra mitad es europea, vaya, es evidente, pero bueno, esa parte yo no la veo tan mal, simplemente la retórica histórica no solo es maniquea y falsa, sino aplicada a la situación actual es totalmente absurda. Los buenos somos nosotros, los herederos de los héroes somos nosotros. Cualquiera que se aleje de nosotros o nos cuestione es heredero de Cortés, ¿no? Sí, Dice don de Maximiliano. Santana, etcétera, ¿no? Pues eso es absurdo. Incluso alguna vez llamó a los científicos actuales herederos de los científicos de Porfirio Díaz, que no eran científicos, eran abogados, era un grupo político más bien. Pero bueno, esos son los excesos y el grado realmente burdo y rudimentario del discurso sobre la historia de parte de López Obrador. Entonces, es un enfoque entonces a conveniencia del presidente, es decir, es lo que me quiere Totalmente, decir. sí, pero de manera, digo, todos lo hacen de una u otra forma, pero aquí es muy insistente y de manera muy, muy rudimentaria, demasiado, diría yo. Y claro, retoma el asunto de los españoles, que no había necesidad. ¿Cómo que reclamarles cosas que pasaron hace 500 años cuando ni España era España, ni México era México, y poner trabas y romper un poco la relación que teníamos con España? No romper totalmente, sí, pero pensarla por cosas que pasaron hace 500 años en lugar de seguir buscando la forma de colaborar. Es cierto, con lo que dicen muchos diplomáticos y especialistas, a través de España se ha mejorado y facilitado la relación con toda Europa, a través de la relación diplomática con España, incluyendo el tratado que tenemos con Europa. Fue básicamente ayudado y por vía de España. Pues hay que pensar ya más en el presente, que no te gusta lo de las empresas españolas, pues ponles límites, pero a partir de criterios actuales, no de si Cortés hizo o no hizo cosas. Sí, sin duda. Y como dice usted, con un enfoque, yo creo, escuchando a todas las voces de las historias, ¿no? No, o se acomoda, pues, de acuerdo a que si te critica, eres heredero de los malinchistas mexicanos, y si no, si provienes de De Hidalgo y de de los Juárez. españoles buenos, ¿no? O, Sí, exacto, o de Juárez. sí. Como siempre, doctor, interesante y estamos en contacto. Le agradezco mucho. Buenos días. Con mucho gusto, que te vaya bien. Igualmente, doctor José Antonio Crespo, me vengo a Hermosillo. Juan Pedro